años de seguimiento, si tengo 20 sujetos y los sigo por 5 años, 20 por 5 son 100, ¿no? Ahí están mis 100 personas años de seguimiento. Entonces, con esas 100 personas años de seguimiento, yo voy a tener un caso. Y eso me permite responder muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en base a esto, ustedes podrían calcular cuánto tiempo necesitan seguir a su cohorte para poder tener el número de casos de la enfermedad que ustedes quieren. Y ahí podríamos saber, ¿no? Necesito seguirlo 5 años, 6 meses, 3 años, 2 años, 1 año. Entonces, las tasas nos permiten esta complejidad de información. Muy bien, lo que acabo de mencionar es un enfoque netamente matemático, pero ya yéndonos a la parte epidemiológica, tenemos algunas cositas que entender. Cuando yo tengo un estudio transversal o un estudio de prevalencia, la medida de frecuencia que empleo son las prevalencias, como su mismo nombre lo dice. Y la prevalencia es una proporción matemática, o sea, es A entre A más B. Por otro lado, cuando yo trabajo con un estudio de tipo cohorte, yo tengo una incidencia acumulada, ¿no? Lo cual también es una proporción, es un A sobre A más B. O puedo tener ya, si incorporo el tiempo de seguimiento, una densidad o tasa de incidencia, que esto sí es lo que acabamos de ver con las personas año de seguimiento. Y cuando utilizo esto, estoy hablando ya de riesgo, ¿ok? Por otro lado, si yo tengo un diseño de casos y controles, yo no voy a poder calcular exactamente la prevalencia, sino lo que calculo son los odds. Y más específicamente el odds ratio, que es la razón de odds, o la división entre el odds en expuestos y el odds en expuestos pero controles, ¿no? El odds en expuestos para los casos entre el odds en expuestos para los controles. Entonces, entendiendo que el odds, matemáticamente hablando, es una razón, A sobre B. Pequeñas diferencias que más adelante las vamos a entender mejor en clases sucesivas y que nos van a ayudar a poder interpretar algunas cosas, ¿no? Entonces, si yo trabajo con prevalencias en un estudio transversal, la medida de efecto de asociación va a ser una razón de prevalencias, ¿no? Si yo trabajo con incidencia acumulada, que se traduce como una probabilidad, pues mi medida será el riesgo relativo. Aquí estamos hablando ya de riesgos con incidencia. Y si yo ya trabajo con algo más complejo como tasas, ¿no? Persona-tiempo, mi medida será la razón de tasas de incidencia, el RTI, que es algo un poquito más complejo, pero muy poderoso también para calcular estimadores de riesgo. Ya enfocándonos un poquito en cada uno de ellos, la prevalencia es el número de casos, ¿no? De una patología, una condición, entre el total de la población de estudio. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Pero cuando hablamos de prevalencia per se, nos referimos al total de casos, lo cual incluye los casos nuevos, los que se generan en un periodo de observación, y los casos anteriores. Entonces, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si yo deseo saber la prevalencia de diabetes para el año 2024, el 1 de enero que inicia el 2024, yo ya tengo un conjunto de pacientes diabéticos que vienen del 2023, ¿no? Que por ejemplo serán 20, supongamos. Pero durante todo este año, todo el 2024, voy a tener nuevos casos también. Por ejemplo, tengamos 5 casos nuevos. Entonces, la prevalencia durante el 2024 va a incluir a la totalidad, a los casos antiguos más los casos nuevos. En este caso será 25 de un total, supongamos, de 100 sujetos, ¿no?
Entonces, de eso se trata la prevalencia. Únicamente es tomar una foto en este momento y ver cuántos casos tengo entre el total de personas. Por ejemplo, aquí, ¿no? 8 casos de un total de 100 porque veo que tengo 92 años, ¿no? 92 más 8 son 100. Entonces, acá es 8 de 100, 8%. No, aquí cambia, son 6 casos, pero hay 10 sanos, ¿no? Entonces, la prevalencia será 6 de 16 y tendríamos que utilizar una calculadora para saber más o menos cuánto es eso. Y eso es lo que les decía también, ¿no? Si yo deseo, por ejemplo, saber la prevalencia el mes de marzo de este año, ya de por sí el 1 de marzo hay algunos sujetos y conforme pasan los días, ¿no? Se van sumando más sujetos, pero finalmente la prevalencia abarca todo, ¿no? Los casos antiguos más los casos nuevos y eso debemos tenerlo en cuenta. Por otro lado, la incidencia acumulada, que también es una proporción matemática, únicamente se enfoca en los casos nuevos. No nos interesan los casos que ya existían. Empezamos de cero, como se dice, y nos interesa saber cuántos casos nuevos están ocurriendo durante cierto periodo. Y teniendo en cuenta, ojo con algo muy importante, que el denominador es la población susceptible. O sea, solamente los sujetos en riesgo, solo los que se pueden enfermar. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la prevalencia de abortos, ¿ok? En el caso de la prevalencia, el denominador es la población general, lo cual incluye varones y mujeres. Sin embargo, si yo quiero hablar de la incidencia de abortos, si bien es cierto, son casos nuevos, pero el denominador de una incidencia incluye solamente la población que puede tener la condición. Y en este caso, por supuesto que solo son las mujeres, y en tal sentido el denominador sería el número total de mujeres. Y de hecho, de mujeres en edad fértil, ¿no? Una mujer posmenopáusica no podría tener un aborto. Entonces, el denominador es mucho más pequeño porque incluye solamente a los sujetos que están en riesgo de desarrollar la condición. Esa es una segunda diferencia muy importante también. Entonces, aquí es algo un poquito diferente, ¿no? Recordemos en el ejemplo anterior, teníamos 8 sujetos de 100 que se habían enfermado, ¿no? Eh, Esto al inicio del estudio, entonces supongamos que durante el transcurso del estudio veo 2 nuevos casos. La pregunta será, ¿cuál es la incidencia acumulada? Y aquí cambia la cosa, porque uno, me interesan solo los casos nuevos, que son estos dos, ¿no? Pero en el denominador me interesa solamente los sujetos que podían enfermarse. Y ojo, al inicio del estudio había 8 que ya estaban enfermos. Entonces estos sujetos no estaban en riesgo de volver a enfermarse. Eso no ocurriría en un modelo sencillo. Entonces los únicos sujetos que estaban en riesgo eran estos 92, de los cuales 2 se enfermaron. Y ahí sí, por eso les decía, la incidencia tiene una diferencia tanto en el numerador como el denominador. Lo mismo aquí, ¿no? Antes, al inicio del estudio teníamos una prevalencia de 6 sobre 16, como habíamos dicho hace un momento, pero entendiendo que estos 6 ya tienen la condición y por lo tanto no pueden volver a adquirirla, tenemos 10 sujetos potenciales de los cuales uno se enferma. Entonces la incidencia acumulada será 1 entre 10. Y hay que tener esa precisión al momento de poder interpretar los resultados que vamos a tener. De igual manera, ¿no? La incidencia acumulada es lo nuevo, lo que va surgiendo, y teniendo en cuenta que solo incluye a la población en riesgo. Y ya la tasa
o densidad de incidencia, que es algo más complejo, como su mismo nombre lo dice, es una tasa, incluye un denominador muy complejo en el cual se maneja el ejemplo que vimos hace unas diapositivas atrás de personas, tiempo de seguimiento. Y eso es importante considerarlo también para saber cuando nos estamos refiriendo a una tasa de incidencia o una densidad de incidencia, que es lo mismo, versus, por ejemplo, una incidencia acumulada, que es meramente una proporción. ¿Ok? Entonces, lo mismo, ¿no? Cada sujeto contribuye con un tiempo de seguimiento. Por ejemplo, el sujeto F aquí aportó 12 meses de seguimiento, 12 meses persona de seguimiento. El sujeto E aportó 5 personas meses de seguimiento. El sujeto D, 8 personas meses de seguimiento. Hasta que algunos, nada más, los del rombito, se enferman y estos que tienen un círculo, por ejemplo, abandonan el estudio. Nunca se enfermaron, pero abandonan el estudio. Entonces, y esto responde tal vez a algunas preguntas de ustedes, ¿no? Porque decía, doctor, ¿cómo yo incorporo la información de esos sujetos que pues estuvieron 5 o 6 meses en mi estudio y me abandonaron? La respuesta es modelando tasas, porque estas tasas van a considerar esta información hasta que el sujeto abandonó, dejó el estudio, y lo van a considerar como datos para calcular el denominador. Entonces, eso también es importante. Y ya cerrando la parte teórica, tenemos que entender que hay una relación entre incidencia y prevalencia, ¿no? Entendemos que la incidencia son los casos nuevos que se suman, ¿no?, a esta piscina, y que esta piscina ya tenía unos casos antiguos. Entonces, lo antiguo más lo nuevo es la prevalencia. Pero también entendemos que constantemente algunos sujetos van muriendo o van sanándose y por lo tanto va disminuyendo esto. Este equilibrio, si es que sucede, si es que nosotros consideramos, por supuesto basado en información, que el ingreso de casos nuevos es equivalente al egreso de casos nuevos, podríamos decir que la población es, entre comillas, estable, que se mantiene casi constante en número de sujetos. Y eso en algunos modelos de regresión o algunos análisis estadísticos es un requisito, en otros no. Por otro lado, tenemos que entender que en un supuesto de población estable, la prevalencia será equivalente a la incidencia por la duración de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si la enfermedad dura 2 años y tenemos 3 casos nuevos al año, esperamos que durante esos 2 años la prevalencia sea de 6 casos. Entonces, esta fórmula, si bien es bastante simplista, pero para fines de poblaciones muy estables, nos ayuda a entender que hay cierta relación entre prevalencia e incidencia. Y a veces preguntan en algunos exámenes de residencia, NAMS, SERUMS o cosas así. Entonces, más, más allá que lo vayamos a aplicar porque vamos a usar técnicas mucho más complejas cada uno en sus tesis, pero por conocimiento general y para fines de algún examen es importante recordar esta fórmula. Y bueno, este es un ejemplo un poquito más complejo de lo que sucede en la vida real, ¿no? A veces, eh, a veces inicia un estudio, ¿no? Fecha de diagnóstico, por ejemplo, y esta persona sigue, se continúa observando en el estudio hasta que a veces fallece, ¿no? A veces se recupera. Entonces, y esto no es en paralelo, una persona ingresa en este momento, más adelante ingresa otra y fallece rápido, esta que entró un poquito después demora mucho más en fallecer, esta se recuperó y o se diagnosticó y después de eso fallece. Entonces, son entornos complejos de seguimiento, pero ¿cuál es la medida de frecuencia que nos ayuda a entender esto y captar toda la información posible del seguimiento? Son las tasas. Y en el caso de los que están trabajando con alguna cohorte, es ideal que se enfoquen en poder trabajar y modelar tasas para tener información mucho, mucho más adecuada,
fiable y que tenga mejor validez. Y bien, esos son los aspectos teóricos de la sesión de hoy. Estaría pendiente poder reunirnos para poder ir viendo los avances de sus productos. Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna consulta. Bien, entonces, si no hay alguna consulta, vamos a coordinar la fecha y les voy a ir consultando también por medio del grupo cómo van sus avances.